y muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un buen día hoy. Para comenzar el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, pues el tema del que estaremos hablando hoy es sobre el socialismo europeo y las consecuencias que trajo el Nuevo Mundo, del cual tendremos enfoque en la caída del muro de Berlín. Al igual te hablaré un poco sobre la perestroika y la glasnost. Quédate para saber un poco más. Para poder dar comienzo a este interesante tema, debemos saber algunas causas de la caída del socialismo. Para comenzar, las democracias populares y el socialismo federal yugoslavo cayeron casi simultáneamente. Existían notorias diferencias entre ellos, pero similitudes de fondo. Cayó la Unión Soviética y todos los países que la integraban, tanto como Polonia, la República Democrática Alemana, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Albania, Hungría y Yugoslavia. La URSS se fraccionó en diversas repúblicas, lo mismo ocurrió con Yugoslavia y Checoslovaquia. A pesar de que la URSS incluía repúblicas asiáticas, es notorio que el nacimiento y la dirección nacional se situaban en Europa, en Rusia. Sobre la caída de los países socialistas en Europa se ha escrito mucho. Se cayeron por causas económicas, por una creciente contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Pues realmente no. En ninguno de los casos se produjeron graves crisis económicas, hambrunas, inflaciones explosivas, ni nada sobre esto, aunque las causas económicas estuvieron sin duda presentes. Esto no fue el factor fundamental. Una de las paradojas es que el país se registraban los mejores niveles de crecimiento y desarrollo entre los países socialistas. La RDA fue donde se prendió la última mecha que luego implosionó todo el sistema. La caída del muro la asumimos todos como el derrumbe del sistema. En realidad, todo comenzó a tambalearse cuando se construyó el muro. Las causas del desmoronamiento fueron políticas. El socialismo en Europa se derrumbó por graves y sucesivas crisis políticas que no fueron capaces de afrontar, que desmoronaron el sistema y que muchos tenían que ver con la contradicción creciente entre sus valores originales y su realidad social y política. La base de esas crisis políticas generalizadas que surcaron todos los países, a pesar de las diferencias antes mencionadas, fueron el fracaso cultural y la derrota cultural frente a las ideas del capitalismo, el otro polo de la fractura planetaria y continental. Llevándose a conocer lo que se podría decir que causa la caída del socialismo en Europa, podemos poner en contexto acerca de la perestroika y la glasnost. Pues la perestroika se ocupaba de la reestructuración económica de la Unión Soviética y la glasnost pretendía tener unas políticas restrictivas que impedían la libertad de expresión y la libre circulación de ideas. Tras los breves años de gobierno de Andropov y Chernenko, que no consiguieron sacar a la URSS de la corrupción y el estancamiento, desde 1985, con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev, se inició un ambicioso programa de reformas que pretendía el desarrollo económico, la democratización y dos líneas de actuación denominadas glasnost y perestroika. Con estas reformas, Gorbachev cuestionaba los errores del estalinismo y se revisaba toda la historia de la URSS. Con estas reformas se iniciaba la libertad de prensa, cierto pluralismo político y mayor transparencia informativa. Gorbachev logró así el apoyo de amplios sectores sociales dentro y fuera de la URSS, pero la posición del Partido Comunista, el KGB y de algunas nacionalidades, los rápidos cambios de Europa del Este y un golpe del Estado en 1991 ocasionaron la desintegración de la URSS, el fin del Pacto de Varsovia y la Guerra Fría. Algunos puntos en resumen de lo que fue la perestroika. Fue conocida como la reforma que fue creada para desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética. Fue llevada a la práctica por Mikhail Gorbachev. Tenía como propósito reorganizar el sistema socialista para conservarlos. La Unión Soviética en la década de los 80 enfrentó una crisis económica, lo cual diseñó un nuevo sistema financiero. En 1985 impulsaron nuevas medidas mercantiles. El 19 de agosto de 1991 hubo un golpe de estado en todo el mundo llevado a cabo por los altos cargos del partido. Por otra parte, algunos puntos en resumir la glasnost conoce como una política que se llevaba a cabo al par de la perestroika. La glasnost se concentraba en liberar el sistema político. Esta política de apertura se volvió en contra de Gorbachev al incrementarse los problemas económicos y sociales por efecto de las mismas reformas y al incrementarse la crítica de la población soviética contra la dirección política del PQ. El objetivo era crear un debate interno entre los ciudadanos soviéticos y alentar una actitud positiva y entusiasmo hacia las reformas que se encargaban. Al fracasar dicha revuelta, aumentaron considerablemente la impopularidad de los líderes conservadores que han apoyado el golpe contra Gorbachev, siendo como una reacción los elementos más derechistas del PQ asumieron el mando de medio de la acelerada descomposición del apartado político soviético. Ahora se viene lo que es el enfoque del que se trataba este tema, que es la caída del muro de Berlín. Bueno, para comenzar, 3 décadas después de la caída del muro de Berlín, los efectos de este acontecimiento todavía son visibles en Alemania y en Europa. Fue el triunfo del modelo democrático
Sí, pero también fue una lucha de poder en la que hubo vencedores y vencidos dentro y fuera de Alemania. Los acontecimientos de la noche del 9 de noviembre de 1989, Günther Schabowski estaba dando una rueda de prensa cuando le llegó un comunicado según el cual se permitiría a los alemanes del este viajar a Alemania occidental. El silencio de estupefacción que llenaba la sala fue roto por uno de los periodistas presentes cuando preguntó a partir de cuándo iba a tener efecto aquella decisión. Schabowski volvió a mirar el comunicado y dijo: a partir de ahora mismo. Años después, el entonces secretario general del PCU, Egon Krenz, reconocería que pretendía transmitir esta libertad de manera progresiva, con expedición de visados y de manera controlada. En cambio, tras la respuesta de Schabowski, todo Berlín salió a la calle, unos para derribar la frontera física que partía de muchos de sus calles, otros para ser testigos del acontecimiento que cambiaría Alemania y Europa. Así, el anuncio de Schabowski ha pasado a la historia como uno de los grandes errores burocráticos. Aunque para muchos hubo señales premonitorias, nadie anticipó la caída del muro, por lo menos no en la forma y el momento en el que se produjo. Quienes mejor pudieron prever los acontecimientos fueron quienes más le temían, como Erich Honecker y Egon Krenz, secretarios generales sucesivos del Partido Socialista Unificado durante 1989. Debieron tener reuniones de emergencia para prevenir o gestionar la crisis que en un momento u otro iba a sobrevenir y el sistema de República Democrática Alemana. En sus gabinetes, seguro la idea de una posible apertura de fronteras fue puesta sobre la mesa por algunos de sus asesores más pesimistas. Muestra de este temor con las visitas de ambos a Moscú, en las que solicitaron a Gorbachev la intervención de la URSS en el país ante los ecos de cambio cada vez más culpables. La negativa de este les hizo volver una sensación de desamparo y abandono. El hermano mayor ya no quería tomar parte de sus asuntos. Aunque el estancamiento de la economía de Alemania del Este y la crisis económica en la política de la URSS, sumida en una lucha entre el inmovilismo y la reforma, no fueron el único termómetro de lo que iba a suceder. Bueno, y pues como se darán cuenta, después de todo esto hubo consecuencias como, por ejemplo, crisis económica, fin de la guerra de Afganistán, Gorbachev niega el apoyo militar. También en otras consecuencias, con la caída del muro de Berlín, quedaron derribadas las fortificaciones defensivas de Alemania. La caída del muro de Berlín, lo que fue proclamado en la cumbre de Malta 3 semanas después. La reunificación de Alemania fue en menos de 11 meses, el cambio político de Alemania sigue en marcha y es muy importante. Todavía se puede notar una división invisible del viejo muro, aunque las expresiones de nacionalismo están ahora apareciendo de manera preocupante, han causado un gran sufrimiento en Alemania. Pero pues la sociedad sigue apostando por el reencuentro. En el pasado, las nuevas sociedades heridas por las divisiones y diferencias en la sociedad todavía tienen un sentimiento de frescura y resistencia. Como otros países europeos, buscan la convivencia pacífica entre sí. Y bueno, pues ya dándole fin a este tema, muy interesante, en conclusión, creo que ahora más que nada sabes por qué sucedió todo esto, desde el fin del socialismo europeo, la caída del muro de Berlín, tanto la perestroika como la glasnost. Y pues nada, espero que este tema les haya sido de su agrado y que realmente pudieran haber aprendido un poco más sobre historia, que claro, todo es importante y es bueno tener en cuenta todo sobre esto. Gracias por escuchar el día de hoy, nos veremos pronto, hasta luego.